tenía ganas de compartir algunas ideas bueno, que se inscriben en el desarrollo de una investigación y de trabajo de campo también en curso, y fundamentalmente, como comentaba, está vinculada a esta propuesta de pensar en torno a la idea de criminalización de la explotación sexual. Entonces, mi propuesta apunta a pensar o a tratar de reponer algunos aspectos que puedan contribuir a complejizar la noción de explotación como categoría jurídica, que tiene que ver con la rigidez de ciertas categorías legales y fundamentalmente cuando pensamos lo legal como discurso de verdad, digo, más allá de la operacionalización de ciertas categorías en el marco de un proceso, de la proliferación de ciertas normativas y demás, me interesa apuntar o señalar algunos disparadores para pensar a veces en las implicaciones de estas narrativas sin fisuras, y por eso traía en el título de la presentación también la referencia a ciertas trayectorias, o lo que menciono como inserciones en los mercados sexuales de algunas mujeres cis y mujeres trans que he tenido la oportunidad de acompañar y de entrevistar en el marco de este trabajo de campo. Así que esto lo menciono porque es más o menos a lo que apuntaba con la presentación, con el título de esta presentación, y fundamentalmente señalar la importancia de la reposición de los contextos pragmáticos de enunciación de estos discursos y de estas categorías que, insisto, como mencionaba anteriormente, pueden ser demasiado rígidas para comprender algunas dinámicas, algunas trayectorias y modalidades de organización de ciertas economías ilegalizadas e informales, ¿no? Más allá de los objetivos o la definición de ciertos consensos en la proyección de políticas criminales, por mencionar una referencia, pero que tiene implicaciones en otro tipo de dispositivos también, ¿no? Fundamentalmente en lo que ha sido la organización de los dispositivos de asistencia y demás. Así que hechas estas aclaraciones introductorias, me interesaba mencionar una referencia de una socióloga que en el año 2005 publica un libro que se llama, probablemente muchos de ustedes la conozcan, es Viviana Zelizer, el libro es La negociación de la intimidad, y me parece interesante lo que ella señala respecto de algunos obstáculos para la comprensión o para la reposición de la complejidad de estos fenómenos sobre los que estamos conversando, vinculados sobre todo a la tensión entre la circulación de dinero y sexualidad y relaciones de poder. Y lo que la autora menciona es que la creencia generalizada en la negociación de la intimidad, justamente que es su propuesta, de que el dinero corrompe esa intimidad, ya está haciendo referencia a obras clásicas como Filosofía del Dinero, de George Simmel, que tienen una tendencia a leer de manera omnímoda los intercambios de dineros como de alguna forma corruptores de estas negociaciones. Menciona que bloquea nuestra capacidad de comprender, de describir y de explicar cómo interactúan en contexto ciertas relaciones entre poder, sexualidad y dinero. Y por otro lado, digamos, como una contracara de este bloqueo, también pensar la sexualidad, o el ejercicio de la sexualidad meramente como una mercancía, como cualquier otra, tampoco ayuda para profundizar ciertas descripciones y explicaciones acerca de la singularidad de estos intercambios. En definitiva, la sugerencia es pensar cómo la vinculación entre estos dos planos es configurada a partir de discursos y de dispositivos específicos que definen sus contornos, ¿no? Y en particular cómo definen el alcance del reproche penal. Y esto lo menciono porque va a haber dos dimensiones, al menos, que me interesa recuperar en esta exposición, también retomando investigaciones de investigadoras locales, que se inscriben también
en líneas de investigación internacionales respecto de cuáles son los discursos preponderantes en la escena contemporánea para la proyección de políticas criminales. De esa manera, poder reponer algunos de los presupuestos nos puede ayudar a justamente desmontar la rigidez a la que aludíamos en relación a la categoría, por ejemplo, de explotación sexual. Y en ese sentido, sobre todo en los últimos 10 años, esto lo han trabajado investigadoras como Cecilia Varela cuando recomponen un poco lo que ha sido la recepción de las campañas vinculadas a las políticas contra la trata de personas a nivel local. Observamos o se advierte un discurso preponderante de los derechos humanos y de la inscripción de alguna forma de la demanda de institucionalización de una perspectiva de género en ese contexto, que puede correr el riesgo de ciertas proyecciones unidimensionales o el problema de la pretensión omnímoda de la perspectiva de género como tal. Esto por un lado, y por otro lado, la noción de crimen organizado transnacional, y la proliferación normativa vinculada a la referencia a organizaciones criminales transnacionales y demás. Entonces, en esta confluencia, lo que me interesaba mencionar es que se proyectan o comienzan a plasmarse en dispositivos institucionales, que voy a tratar de hacer referencia específicamente a algunas cuestiones vinculadas a la provincia de Buenos Aires, sobre todo con posterioridad a la emergencia de la Ley Nacional 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, lo que tiene que ver con el correlato de esta legislación también en materia provincial, ¿no? Y la reconfiguración burocrática de los dispositivos de administración de justicia provincial en pos del fortalecimiento de estrategias investigativas, de acuerdo a los lineamientos nacionales. Esto me interesa señalarlo porque tenemos escasa todavía investigación empírica respecto de lo que han implicado estos cambios a nivel burocrático y organizacional, y en particular me interesa mencionar el caso en particular de la provincia de Buenos Aires, porque hay ciertos obstáculos u opacidades en el desafío de la investigación en este campo que tienen que ver, en primer lugar, con los conflictos jurisdiccionales, con las definiciones específicas en materia penal. Por otro lado, la dispersión misma y la dificultad para poder sistematizar esta información, más allá de información estadística disponible, sobre todo en las memorias anuales de delitos conexos a la trata del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, y también la proliferación de quizás criterios dispares entre las unidades fiscales referentes departamentales que existen en la provincia, las definiciones para el trabajo con las fuerzas de seguridad y los dispositivos de rescate y acompañamiento. Esto en relación a esta noción que me interesaba poder conversar, o en todo caso discutir en adelante vinculada a la explotación, está de alguna manera ligada directamente a la noción o a la definición de los denominados delitos conexos contra la trata. Según las memorias anuales publicadas por el Ministerio Público, los delitos conexos se refieren a todos aquellos tipos penales autónomos que dan contenido a la expresión fines de explotación, plasmadas en el artículo 145 bis del Código Penal, dentro de las cuales podrían ocultarse, de acuerdo a esta definición, situaciones de trata de personas y facilitar su comisión. En ese sentido, entre ellos se encontrarían la promoción y facilitación de la prostitución ajena, la explotación económica de la prostitución ajena, la pornografía infantil, la corrupción infantil, y, por ejemplo, la infracción a la ley 12.331 de profilaxis de las enfermedades venéreas. Esta referencia general, sobre todo, sitúa con cierta centralidad la categoría de explotación como una categoría, además, por esto la sugerencia de pensar su carácter difuso, con un amplio margen para las operaciones clasificatorias, ¿no?, en el ámbito de la hermenéutica judicial, y de alguna manera poder
pensar en el alcance de esta categoría, o poder pensar en las operaciones clasificatorias en el ámbito judicial, también nos permite echar cierta luz sobre algunas situaciones que suelen ser leídas de manera unidimensional y que quizás tendríamos que poder, a partir de otras herramientas, al menos en el trabajo de campo, es una de las cuestiones que surge, que es el impacto o las implicaciones del despliegue de este tipo de políticas, más allá de las declaraciones o de los objetivos que son ampliamente consensuados u objeto de grandes consensos, ¿no? Por un lado las grandes narrativas, los consensos extendidos, y por otro lado las implicaciones puntuales en su operativización. En ese sentido, me interesa destacar dos datos, para traer como referencia, que en todo caso luego podemos profundizar, que es que esto no es una novedad, es algo que ya ha sido plasmado en informes, pero es que el alto porcentaje de criminalización femenina en este tipo de delitos, una tasa que es desproporcionada en algún punto en términos comparativos con otro tipo de delitos. Y por otro lado, un dato también relevante que surge al menos de mis observaciones en el último tiempo, de los registros de los programas de rescate y acompañamiento de la provincia de Buenos Aires, que es el alto porcentaje de desistimiento de las asistencias al primer contacto. Lo cual, si una correlaciona estos porcentajes con algunas de las lecturas o de las aproximaciones a mujeres cis y mujeres trans que han sido objeto de estos procedimientos y demás, puede leerse de alguna forma como una intervención que no resulta eficaz, no solo la implicación en términos de criminalización, por eso pensaba en las implicaciones más allá específicamente de la criminalización, sino del efecto de la intervención estatal en otros aspectos, que al menos digo, no traigo como respuestas, y en todo caso sugerencias para la reflexión o para pensar en este desistimiento como un indicador de la ineficacia, al menos del despliegue de los dispositivos, fundamentalmente que operan a requerimiento. Entonces, en ese sentido, la narrativa extendida o la narrativa que se sedimenta como sustrato de ciertas políticas, tiene que ser leída o situada de manera, de alguna forma, correlacionada con estos impactos o con estas lecturas que no están arrojando los resultados que muchas veces se pretenden, al menos en la fundamentación o en los presupuestos que impulsan el despliegue de ciertas políticas criminales y también de la administración de justicia en esos contextos. Sobre todo cuando el impacto está fuertemente ligado a la organización de economías de subsistencia o economías además informalizadas desde todo punto de vista. En ese sentido, en uno de los últimos, o a raíz de una serie de allanamientos en la ciudad de La Plata, en departamentos privados donde existían situaciones de comercio sexual, lo que me comentaba una de las entrevistadas, luego de esa intervención, eran cuestiones de tipo que ponen sobre la mesa la reflexión acerca de la organización en términos complejos, de alguna manera desplazados de la noción de criminalidad organizada transnacional, que es la que de alguna forma impulsa ciertos despliegues. Porque pensar en el crimen organizado transnacional implica un grado de organización que lejos está de las organizaciones que de alguna forma esta entrevistada ponía de manifiesto, que es necesario que exista una forma de organización para poder trabajar. Entonces lo que la entrevistada decía luego del allanamiento es que las chicas que habían quedado en el marco de la asistencia, que habían desistido de la asistencia, habían sido reubicadas de manera voluntaria en distintos lugares para poder seguir trabajando. Ella me decía, las chicas alquilan por su cuenta, sabemos que son todas chicas que trabajan de manera independiente,
no son captadas por esta gente, esto es sabido. Yo también trabajo de la misma manera, yo podría haber estado en alguna de esas casas. Esto lo traigo como referencia para pensar cuáles son las nociones, los sentidos y los alcances que en la hermenéutica judicial tiene la noción de organización y su correlato también en la noción de explotación, que es lo que sugería al principio. Cualquier modalidad de organización del trabajo sexual va a quedar o va a caer necesariamente dentro de una concepción amplia y rígida de explotación. Lo formulo como pregunta para pensar, como se sugería también, por eso hago las referencias en el panel anterior, a los alcances de la criminalización, pero también a los alcances secundarios, más allá de la criminalización, que tiene que ver con el impacto de la organización y de la reorganización posterior a una intervención, que lejos está de ser la de la intervención de asistencia idealizada o estandarizada en los términos en los que se proyecta muchas veces el dispositivo. De hecho, por eso hacía referencia y recalco este dato vinculado al desistimiento, que sin duda merece mayores investigaciones y profundización en el trabajo, pero que es indicador de una dinámica que se reitera y que en los últimos años, digamos que ha tendido a profundizarse en el aumento del porcentaje, ¿no? Y por otro lado, más allá de este desistimiento, también caracterizar, o como una referencia incipiente también del trabajo de campo, que las asistencias requeridas en este contexto, muchas veces hostil, digamos, esto lo caracterizan las mismas trabajadoras y trabajadores con ciertas tensiones vinculadas al despliegue de las fuerzas de seguridad y demás, que la asistencia quizás lejos está de ser una asistencia estandarizada en el sentido en que se proyectan las políticas contra la trata y la asistencia a víctimas de trata o a personas damnificadas por el delito de trata, sino que son dispositivos que suelen hacer una serie de operaciones más vinculadas a la articulación institucional por la demanda de las personas implicadas en esas situaciones, que a estas nociones quizás más estandarizadas, vinculadas a la caracterización de una víctima de trata o una víctima de explotación sexual. Muchas de ellas, al menos en los casos que he podido conocer, tienen que ver con el sustento y con situaciones de familia y de sostén de los hijos de estas mujeres que están implicadas de alguna forma en la organización de mercados sexuales. Entonces, lo que me interesaba apuntar era pensar en términos de alguna forma, balance o de lo que han sido las actuaciones judiciales, de los déficits, y también de los dispositivos de asistencia, en el sentido de que, al menos también esto surge de entrevistas con muchas trabajadoras del mismo programa, las intervenciones se realizan muchas veces en pos de una mirada judicializada del conflicto que genera ciertas exigencias a la hora de informar o de producir una información en el marco de una causa, pero que impide u obtura de alguna manera la recomposición de estas trayectorias o inserciones que pueden llegar a ser homogeneizadas de alguna forma y no permiten quizás pensar en términos más amplios o integrales el desarrollo de una política criminal acorde a la heterogeneidad del campo al cual están orientadas. Así que con esto cierro mi exposición.